en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 19 en adelante. Amén. Leamos juntos, hermanos. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias porque nos has traído a este lugar. Padre, gracias porque en tu soberanía, en tu bondad, nos has cuidado durante la semana. Nos has bendecido con tantas cosas, Señor. Principalmente, Señor, con el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, por quien podemos estar de pie y por quien podemos obtener la vida, podemos tener comunión contigo, Señor. Padre, hoy queremos pedirte que tú puedas darnos bendición también a través de tu palabra, para que podamos crecer cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a lo que tú quieres decir. Padre, controla mi boca, Señor, mi corazón, mi mente, Padre, para ser fiel a tu palabra y de esta forma poder presentarla a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como decía, vamos a continuar con la iglesia de Tiatira, y hoy finalizamos la carta de la iglesia de Tiatira. Vamos a tomar desde el versículo 24 hasta el versículo 29, y vamos a hacer un breve recordatorio de lo que ya hemos visto sobre la iglesia de Tiatira. Esta iglesia se encontraba en una ciudad totalmente comercial. Ese era el fuerte de la ciudad, el comercio. Sin embargo, para poder trabajar en la ciudad no había prácticamente otra forma de sustentar la familia. Entonces, para poder trabajar ahí y tener sustento económico, se debía participar de los famosos gremios que veíamos en Tiatira, que hoy conocemos como sindicatos, muy parecidos, ¿verdad?, a los sindicatos. Sin embargo, estos gremios eran idólatras de Apolo y Artemisa. Los miembros, quienes participaban en estos gremios, debían rendir sí o sí culto a estas deidades. Por eso el énfasis de comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad?, y también participar en perversiones sexuales. Y esta tensión era la que predominaba para los creyentes de Tiatira. Ellos o participaban de estos gremios sirviendo a estos dioses, ¿verdad?, estos dioses paganos, y tenían sustento y tenían comida, o confiaban en el Señor, se apartaban de estas perversidades y esperaban, ¿verdad?, confiadamente la provisión de parte del Señor. Esta era la tensión en la cual ellos debían trabajar también.
porque también participaban, por supuesto, del comercio y de la vida de la ciudad. Es decir, no estaban acapartados ni viviendo en un cerro, no, estaban inmersos, al igual que nosotros hoy, en nuestro contexto cultural. Jesús reconoce que estos hermanos, ¿cierto?, iban en un notable aumento en cuanto a amor, fe, servicio y perseverancia. Es decir, el Señor al principio los elogia por esto. Y les dice, y sus obras postreras van a ser mayores que las primeras, son mayores que las primeras, es decir, esto iba en aumento. Una iglesia, realmente una iglesia de Cristo. Sin embargo, Él también, decíamos, le muestra lo malo a la iglesia, lo que estaban haciendo mal. Y era como, ¿verdad? Pusimos la ilustración del jardín hermoso, con el pasto cortado, las flores más hermosas, la roca, ¿verdad?, quizás firmando un par de plantas, de flores por ahí, pero el Señor al levantar la roca, ¿verdad?, saca a relucir lo que esta iglesia estaba haciendo mal. Y ahí estaban, ¿verdad?, la multitud de insectos, en fin. Y el Señor desea limpiar esto del medio de su iglesia. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo mal? Y principalmente, sacamos del texto, ¿verdad?, la palabra tolerar. Concluimos que estos hermanos toleraban el pecado en medio de la congregación. En medio de la congregación. A diferencia de Dios, que es el ser más intolerante que nosotros podemos conocer en relación al pecado impenitente, es decir, a la rebeldía directa contra Él. Entendiendo que el Señor no ha desatado su ira todavía sobre nosotros, ¿cierto?, por gracia, por medio de Jesucristo, y gracias a que Él también obra arrepentimiento en nuestros corazones. Pero para quienes están directamente en contra de los principios de Dios, el Señor ante ellos es intolerante. Él es un Dios santo y el pecado es algo totalmente contrario a lo que el Señor es. Por lo tanto, el Señor les dice, ustedes están tolerando el pecado en medio de ustedes. ¿Cuál pecado era? Era la mujer Jezabel. No era su nombre, pero había una mujer en medio de la iglesia de Tiatira que seguía las prácticas de Jezabel del Antiguo Testamento, esposa de Acab, rey de Israel. Esta mujer, primero que nada, no estaba habilitada para enseñar por el Señor. En segundo lugar, esta mujer tenía una doctrina totalmente errada y estaba llevando a la iglesia, disfrazada de piedad, ¿verdad?, estaba llevando a la iglesia al mismo infierno. Como dijimos, era una mujer orgullosa, insumisa, no quiso arrepentirse, después de que el mismo Señor, dice el texto, le di tiempo para que se arrepienta. Es decir, el Señor presentó el Evangelio de la gracia, pero ella no quiso arrepentirse, yendo totalmente en contra del amor del Señor sobre un pecador. Es decir, ella lo rechazó absolutamente. ¿Y por qué no se quiso arrepentir? Porque prefirió seguir con sus perversidades, dice con su fornicación, si no me equivoco. Por esto el Señor entonces dice, yo la arrojo en cama, es decir, no en un descanso, sino que muchos comentaristas dicen que es sarcástico el Señor al decir, si te gusta estar fornicando en cama, yo te voy a dejar postrada en cama eternamente, con un sufrimiento posiblemente de una enfermedad. El Señor es el Rey de Reyes, ¿verdad? Viene con sus ojos penetrantes como llama de fuego y principalmente también con sus pies como el bronce bruñido, como el bronce brillante, a entregar su juicio. Por lo mismo Él dice, yo te arrojo en cama, yo soy el que entrega el juicio, incluso en medio de mi congregación. Y así todos sabrán quién es verdaderamente el Señor, dice el texto, así verdad, todas las iglesias sabrán. ¿Quién puede ver absolutamente todas las cosas y lo más profundo del corazón? Hoy entonces, hermanos, vamos a enfocarnos en los versículos 24 al 29. Dice, pero a vosotros, Apocalipsis capítulo 2, versículo 24 al 29. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La predicación de hoy, hermano, entonces, lleva el título El pueblo de Dios y una tarea de consecuencias eternas. Nuestro primer punto, entonces, es el pueblo de Dios. El texto, el versículo 24 dice, repito, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Jesús es quien escribe la carta, quien le entrega, la inspiración a Juan para que escriba la carta. Jesús directamente es el autor de la carta. Es el Hijo de Dios, se presenta como el Hijo de Dios, quien tiene ojos como llama de fuego, con los cuales penetra lo más profundo del corazón del hombre, y pies como el bronce bruñido, el bronce hermoso, es decir, lo más brillante que se puede ver. Es Él quien estaba en medio de su pueblo, hermanos, y quien estaba rescatando a su pueblo de lo que estaba haciendo Jezabel. Dios muestra, hermanos, en este texto, nuevamente, que hay un pueblo escogido por Él y del cual Él está al cuidado. El pueblo de Dios también tiene responsabilidades que las vamos a ver en un segundo punto. Pero lo importante es ver que Dios, hermanos, a pesar de la oscuridad, a pesar de la blasfemia de esta mujer y a pesar de que muchos siervos de Dios en la misma iglesia de Tiatira la estaban apoyando, a pesar de todo eso, en medio de este lugar estaba un remanente escogido por Dios, un pueblo fiel. Toda la Biblia, hermanos, siempre nos muestra, en toda la Biblia podemos ver que el Señor tiene un pueblo escogido. Desde el Génesis hasta acá el Apocalipsis, podemos ver que a pesar de que muchos caen, de que son muchas las perversidades y los ataques que sufre el pueblo de Dios, el Señor siempre ha tenido un remanente, el cual Él escogió y el cual se va a mantener fiel. La promesa, por ejemplo, lo vivido por Adán y Eva, ellos eran efectivamente el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios. Sin embargo, podemos ver que por el pecado se corrompen absolutamente todas las cosas y Dios los cubre, ¿cierto? Los cubre con pieles de animales y el Señor demuestra así que siguen siendo su pueblo, perdonando el pecado, es decir, a través de un sustituto, ¿verdad? Él cubre el pecado de su pueblo y Él sigue haciendo su obra a través de este pueblo. Después podemos ver el caso de Abraham, en donde se hace la promesa. Y ya vemos, ¿verdad?, esta promesa escrita, en donde se le dice a Abraham, en Génesis, haré de ti una nación grande. Abraham, en medio de la maldad del mundo nuevamente, es el elegido por Dios y a través de él se va a llevar a cabo esta promesa. Entonces podemos ver con esto, hermanos, que desde ese tiempo Dios se ha reservado un pueblo, una nación. Dios se ha reservado un remanente y Dios lo va a hacer perseverar hasta el final. Hoy, en medio del caos moral que vive la iglesia actual, en medio del desprecio que se hace a la palabra del Señor, en donde está lleno, lamentablemente, de Jezabeles, y no solamente hablo por el término de la mujer enseñando, sino también de hombres, que han introducido herejías destructoras dentro de las congregaciones. A pesar de lo oscuro que es el panorama, hermanos, el Señor tiene un pueblo fiel. El Señor, incluso el día de hoy, tiene un remanente que Él ha escogido y que lo va a hacer perseverar hasta el final. La pregunta es, ¿estamos nosotros dentro de ese pueblo? Es una pregunta para que podamos respondernos nosotros mismos conforme a la palabra y a lo que vamos a seguir viendo. Primera de Pedro, si lo pueden buscar, capítulo 2, versículo 9. Nos habla de este pueblo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a la luz admirable. Es decir, a pesar de las muertes, del daño provocado al pueblo de Dios, el Señor responde de manera maravillosa, por ejemplo, también a un Elías. En Romanos capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el versículo 7, está Pablo citando este episodio, paralelo, ¿verdad?, a lo que pasaba con Jezabel en ese entonces. Y principalmente dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es decir, a pesar del ataque a la iglesia, hermanos, el Señor, y de que a veces nos podamos sentir solos, ¿verdad?, por defender la palabra y por seguir el evangelio de la palabra, el evangelio de Cristo Jesús, a pesar de todo eso, hermanos, el Señor mantiene un pueblo fiel. Y tal desesperación de Elías, Él responde, como dice Pablo, con una respuesta divina: se ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Así nosotros, hermanos, somos reservados por el Señor para no doblar nuestras rodillas a los actuales Baales. El versículo 24 entonces nos muestra esto. Repito, primer punto, en medio del lamentable escenario de la iglesia actual, el Señor tiene un pueblo. Podríamos decir, el Señor tiene a sus hijos como Padre, el cual nos cuida, el cual nos sustenta y nos da una esperanza de vida eterna que la vamos a ver al final. Ahora, este pueblo de Tiatira, esta iglesia que estaba en medio, ¿verdad?, de toda la perversidad que se había apoderado de la iglesia, ¿cuáles eran las características de ellos? Y vemos dos. La primera era que no tenían esa doctrina. ¿Y cuál era esa doctrina? Recordemos que ellos estaban perseverando en amor, en servicio y también en fe y perseverancia. Es decir, podemos ver que estos hermanos estaban perseverando en ser fieles a Dios. Y estaban, repito, perseverando con fe en la promesa de Dios. Ellos no se habían mezclado, hermanos, con el adulterio de Jezabel, ni tampoco con los seguidores de esta. Recordemos que Jezabel no era solamente una hermana que estaba en medio de la congregación, sino que ella estaba enseñando en medio de la congregación y los siervos de la iglesia estaban siguiéndola también a ella. ¿Cuál era, hermano, la doctrina de Jezabel? Para que también lo recordemos y veamos de qué se habían apartado estos hermanos de Tiatira. Principalmente se le llama Jezabel por la mujer de Acab, rey de Israel en el Antiguo Testamento. Y la doctrina, si lo vamos a resumir, de esta mujer que se estaba presentando en la iglesia de Tiatira, era corromper al pueblo de Dios sirviendo a otros dioses en cuanto a practicar cultos con ellos, comiendo de sus sacrificios y participando de orgías sexuales. Esto, ¿verdad?, con el fin de obtener bienes y posiciones terrenales. Ella decía: tenemos necesidad, hay oportunidad, esto es algo del Señor, debemos tolerarlo y aprovecharlo. Ese era el principio, ¿verdad?, de cómo ella se introdujo dentro de la iglesia. Los hermanos entonces de Tiatira debían aceptar este matrimonio con el mundo y con los gremios y permitir que se involucraran dentro de la congregación, o debían mantenerse perseverando fieles al Señor. Hebreos 13, capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, lo que me pueda hacer el hombre. Sin embargo, esta mujer incitaba, ¿verdad?,
a que los hermanos tomaran lugar dentro de estas prácticas, diciendo que Dios lo iba a aceptar, pues si había una necesidad, si vamos a morirnos de hambre, es mejor que busquemos la unión, ¿verdad?, con estos gremios. Al fin y al cabo, podemos igual servir al Señor. Esta mixtura, hermanos, es rechazada por el Señor. El Señor no la tolera, no la toleraba. La mujer y su doctrina tenía que ver también con que ella se decía profetisa, ella enseñaba, seducía a los siervos a pecar con fornicación y participar de estas comidas sacrificadas a los ídolos, que Pablo habla que son sacrificadas a los demonios. Rechazó la gracia de Dios, ya que no quiso arrepentirse, y ella y sus seguidores iban a ser castigados con enfermedad, tribulación, es decir, con la misma muerte. Cuando el texto nos habla de que no conocían las profundidades de Satanás, esto suena bien nutrido, por decirlo de alguna manera, o quizás bien impactante, esto de las profundidades de Satanás, y el ser humano se deja guiar de repente por estos discursos que suenan bien intelectuales o bien llamativos. Para entender a qué se refería el Señor, hablando de que no se han contaminado con lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, la verdad hay tres posturas en relación a lo que esto se significa. Una de ellas dice que es conocer y practicar todas las cosas, ¿verdad?, que esta mujer perversa enseñaba y hacía. Tanto, por ejemplo, las orgías sexuales, las comidas, ¿verdad?, que uno quizás lo puede ver como algo tan liviano de comer y participar con otros en cosas sacrificadas a los ídolos, pero para el Señor esto era una aberración porque precisamente llamaba a la mixtura con el pueblo pagano. Otra postura dice que era una forma con la que los seguidores de Jezabel se identificaban para participar en el gremio, en donde ellos debían conocer las profundidades de esta doctrina. Es decir, debían ir más allá, debían ellos buscar más allá de lo que dijera la palabra, ¿verdad?, ir más allá a través del conocimiento. Y esto tiene que ver mucho con el gnosticismo, que se empezó a involucrar en la iglesia desde esta época. De todas formas, cualquiera de las posturas, hermanos, nos muestra o rebota, ¿verdad?, se va hacia afuera cuando nosotros vamos a la palabra y principalmente vamos a cómo el Señor se presenta. El Señor dice: yo soy el que tiene los ojos como llama de fuego, y lo que ellos llaman profundo para mí es nada. El texto de 1 Corintios 2:10 nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermanos, en nuestro primer punto, el pueblo de Dios, el Señor siempre tiene un remanente que se mantendrá fiel a su palabra. Siempre, hermanos. Dios ha elegido a pecadores para que estos, que merecían ser enviados al mismo infierno, sean bendecidos con el perdón de Dios, con la misericordia y gracia del Señor. Muchos habían caído, muchos habían cedido y habían tolerado a esta mujer. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, el Señor mantenía la luz encendida, que era su iglesia, como un luminar en medio del mundo. Así nosotros entonces, hermanos, estamos llamados a perseverar en la verdad. A pesar, hermanos, incluso del medio en el cual existimos. Nosotros estamos llamados a no tolerar el pecado dentro de la congregación y a perseverar en la palabra del Señor. Nuestro segundo punto son las responsabilidades de consecuencias eternas. El texto dice en el versículo 24, nuevamente: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Cuál era la carga que ellos ya tenían? Porque el Señor les está diciendo: yo no les voy a dar otra carga, sino la que ustedes ya tienen.
Si queremos entender bien el texto, hermanos, y de acuerdo a algunos comentarios, lo que deberíamos leer acá es lo siguiente. No pongo, dice el Señor, o no quiero otra cosa más que ustedes conserven lo que ya tienen. Es decir, que sigan perseverando hasta el día en que me reúna nuevamente con ustedes. Amén. Pero ¿qué era, hermanos, lo que ellos tenían? ¿Qué era esto que ellos debían seguir manteniendo? Que debían seguir perseverando en esto, ¿verdad? Que el Señor les dice, sigan así. Es como, no te muevas de ahí. Persevera tal como estás. Es lo único que te pido hasta que yo venga por ti. Dice Simon Kistemaker, ¿y qué tienen? La totalidad de la fe cristiana depositada en las Santas Escrituras de las que formaba parte del decreto apostólico, con la inclusión ahora, ¿verdad?, del Apocalipsis. Estas personas recibieron el canon completo del Antiguo y Nuevo Testamento. Eran receptoras del texto completo de la revelación escrita de Dios. La promesa, hasta que yo venga, hermanos, apunta entonces a la venida de Cristo. El Señor entonces, hermanos, nuevamente, al cuidado de su iglesia, les ordena y les dice, todo lo que han aprendido, todo lo que han oído, en lo cual están perseverando, manténganlo hasta que yo venga nuevamente por ustedes. Esto significa guardar con temor, hermanos, y con temor la doctrina bíblica, la cual llevaba a estos hermanos a tener el gran reconocimiento que el Señor hace al principio de la carta: amor, fe, perseverancia y servicio. Nosotros entonces, hermanos, cada uno de nosotros quienes somos miembros de una iglesia de Cristo, estamos también llamados a formar, hermanos, parte de este grupo de hermanos que deben perseverar en la doctrina del Señor. Por lo mismo, hermanos, es imposible querer perseverar en la doctrina del Señor, querer perseverar en la palabra del Señor sin pertenecer a una iglesia. Es imposible. Recordemos que cada una de las cartas están escritas a una iglesia, es decir, a un conjunto de hermanos reunidos. Y cada uno de los mandatos también, de las reprensiones también, que el mismo Señor Jesús hace, no son para el pastor, no son para un hermano en particular, para un grupo de pastores que está por encima de la congregación. Son para la iglesia completa. Estamos entonces, hermanos, nosotros llamados no solo a asistir al culto, también a llevar vidas que honren al Señor por encima de nuestros intereses, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudios. Estamos llamados no solamente a ir a orar los días miércoles o los domingos en la mañana con la congregación, sino que también a estar día a día en oración, los unos por los otros. Y estamos llamados a vivir verdaderamente en amor, en fe, en servicio y perseverando tal cual hacía la iglesia de Tiatira, como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Recordemos, hermanos, recordemos todo lo que hemos aprendido, ¿verdad?, desde mucho tiempo atrás. Esdras, Nehemías también, las escuelas dominicales sobre la membresía. Y las mismas cartas, hermanos, dan prueba de esto. El Señor elogia a la iglesia completa, pero el Señor también da responsabilidades a la iglesia completa. Y estas responsabilidades, hermanos, tienen consecuencias eternas. Este es nuestro, entonces, segundo punto. Apocalipsis, desde el versículo 26 al 29. Consecuencias eternas. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perdón. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, es decir, ser fiel al Señor. Contrario a lo que prefirió el grupo de seguidores de Jezabel, que al igual que su líder, ellos rechazaron la gracia de Dios. ¿Por qué?
porque prefirieron seguir en sus fornicaciones. Jesús entonces está afirmando esto, no lo está poniendo como una condición. Él está diciendo a los que van a ser fieles, a los que lo van a guardar, yo afirmo que a ustedes les voy a dar estas bendiciones, que las vamos a ver ahora. Dice, el primer punto del texto es: le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como lo recibí también de mi Padre. El segundo punto es: le daré la estrella de la mañana, es decir, el Señor dará dos bendiciones, autoridad y la estrella de la mañana. Junto con Cristo, entonces, hermanos, junto con Cristo tendremos los beneficios de ser parte de su juicio, en contra de los impíos. Jesús será quien impartirá el castigo a los pecadores, no el diablo, ¿cierto? El diablo va a ser uno más, al igual que Jezabel, al igual que los seguidores de esta, y al igual de que todos en la historia universal que han rechazado al Señor, van a ser uno más en los cuales se va a impartir el castigo eterno del Señor. Ellos, ellos, hermanos, los hermanos de Tiatira, van a ser bendecidos por pertenecer ahora a este grupo, a los fieles, y van a ser confortados eternamente y van a habitar confiadamente junto a Cristo. Es decir, participar de la autoridad del Señor tiene un abanico de bendiciones, hermanos, que son innumerables. El Señor principalmente habla de juzgar las naciones y de participar en el juicio que Él va a entregar a todas las naciones, ¿verdad?, que se rebelaron en contra de Él. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 2: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Estas naciones entonces, hermanos, van a ser juzgadas de manera justa, ¿cierto? Dios no tolera el pecado impenitente. Lo dijimos, ¿verdad?, la semana anterior. Dios no tolera el pecado impenitente. A los soberbios y orgullosos les dará su parte, como vasos de greda, es lo que está queriendo decir el texto, como vasos de greda de cerámica. No sé si se le ha quebrado alguna vez un vaso así. Ellos serán totalmente despedazados por la poderosa mano de Cristo. Y esta autoridad, en cuanto a gobernar, a disciplinar y a juzgar, será compartida por sus hijos, por quienes van a perseverar hasta que Él vuelva. Es raro, hermanos, para nosotros pecadores todavía gozarnos con el juicio de Dios. Es muy raro. No, nadie dice, amén, vamos a juzgar a los impíos. Pero eso sucede, hermanos, porque todavía no vemos, hermanos, bien y de manera clara la santidad de Dios. Todavía no entendemos, hermanos, bien y de manera completa que Dios es un Dios totalmente santo y apartado de la maldad. Este juicio que Él va a entregar es un juicio justo, no injusto, para todos quienes se rebelaron ante Él, mientras que con el mismo poder, con las mismas ganas, con el mismo ímpetu, el Señor va a abrazar en amor a quienes se refugiaron en Cristo Jesús. ¿Quién? Segundo punto, ¿o qué? Es lo segundo que el Señor nos dice que nos va a dar, que va a dar a la iglesia de Tiatira. Dice que el versículo: yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de dice el versículo, sí, aquí está, 28, y le daré la estrella de la mañana. Segunda cosa que el Señor nos va a dar, participando, ¿verdad?, de lo que le va a dar a sus fieles en el tiempo de la iglesia de Tiatira. La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué es esto, hermanos? ¿O quién es esto? Apocalipsis 22, 16 dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Algunos comentaristas dicen que esta estrella, hermanos, se refiere a los elegidos de Dios, quienes se mantuvieron fieles, quienes perseveraron en el Señor, quienes vencieron. Y dicen estos comentaristas que ellos tendrán un resplandor en el cielo como la primera estrella de la mañana, como la primera de todas, la que sale con más fuerza. Dicen estos comentaristas que así cada uno de los fieles del Señor va a resplandecer. Por eso se les va a dar la estrella de la mañana, por esta luz que ellos van a emanar. Sin embargo, el Señor dice aquí que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y Él nos dará su luz, siendo nosotros, hermanos, hombres y mujeres, el reflejo de la luz gloriosa de Cristo que también vamos a poder proyectar. Esta luz viene de Él, hermanos. Esta luz viene de Él. No nace de nosotros. Incluso en la gloria, el Señor va a compartir su gloria, su luz con nosotros, seres totalmente pecadores. La luna brilla en la noche no por una luz propia, sino que la luna brilla en la noche gracias a la luz del sol. De la misma forma, hermanos, el Señor nos va a dar su luz, la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo, para que cada uno de nosotros, hermanos, en la gloria podamos también participar de Él. Daniel 12:3 nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué esperanza, hermanos, tenemos. Qué glorioso, hermanos, es leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 43 también nos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La primera vez, hermanos, Jesús vino a la tierra como el buen pastor, ¿cierto? El Señor vino a dar su vida por las ovejas. Sin abrir su boca, Él fue castigado, humillado y fue asesinado. Pero la segunda vez, hermanos, nuestro Señor va a venir para llevarnos a la gloria. Él va a venir totalmente lleno de poder. Con sus pies, que un día fueron atravesados, ahora van a venir como el bronce bruñido, fuerte, firme, a emitir su juicio, pero también a sacar a su pueblo. Ya no solo será el pastor, sino que también completamente lo vamos a poder ver como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, hermanos, con esto vamos a terminar. Es el momento, hoy, hermanos, es el momento de que nos podamos arrepentir. Hoy es el momento de ir corriendo a los pies de Cristo Jesús, a la cruz del Señor, y suplicar perdón en nuestras vidas. Los ojos como llama de fuego están, hermanos, mirando tu corazón. Ellos conocen cada una de tus obras. Lo más profundo del ser humano, el Señor lo conoce. No esperemos, hermanos. No esperemos más. No tienes por qué esperar. Si no has ido a los pies de Cristo en arrepentimiento, no tienes nada que esperar. Hoy, hermanos, es el momento para venir al Señor. Llegará el día, hermanos, el que el Señor nos recibirá y nosotros lo vamos a ver como la estrella resplandeciente de la mañana, o como el justo juez que derramará toda su ira contra quienes le rechazaron. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque en ella, Padre, podemos ver tu amor, Señor, tu misericordia. Padre, esta iglesia llena de perversidades, llena de pecados, Señor, en total oscuridad, Dios,
tú igual habías guardado un pueblo fiel, una pequeña luz que brillaba en medio de esto, Señor. Y así te pedimos por nosotros, con misericordia, Padre, para que tú nos guardes, Señor, fieles a tu palabra, en medio de todo lo que hoy vivimos. Ayúdanos a ser obedientes a ella, Señor. Y ayúdanos a confiar que aferrados a Cristo Jesús, venceremos, Padre Santo. Y que un día, Señor, podremos mirar con gozo, Señor, cómo tú castigas a los malos. Y con alegría también estar a tu lado, siendo participantes de la gloria de tu luz, Señor. Padre, te quiero pedir que tú puedas obrar en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, para que esta palabra no vuelva vacía, Dios, para que en el día a día, hoy, mañana, en fin, Señor, podamos estar meditando en cuán glorioso y santo es tu nombre y cuánto aborreces tú el pecado, Señor. Y que esto nos guíe, Padre Santo, no a frustrarnos ni a dejarte, Señor, avergonzados, sino que nos guíe, Señor, a reconocer que dependemos absolutamente de ti, Señor, y que eres solamente tú el que puede limpiarnos, porque tú conoces lo más profundo de nosotros. Que esto no nos cause temor, sino que nos cause gozo, Señor, y que nos muestre la esperanza de que algún día tú nos salvarás completamente. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, todas estas cosas. Amén y amén.